Hola, hola a todos. Dios los bendiga grande y poderosamente. Voy a compartir en este espacio la palabra de Dios. Les habla el pastor Darío Pérez. Tema: quien divide la iglesia trae condenación y juicio para el que la divide. El texto bíblico, Juan capítulo 10:1. Dice la palabra: de cierto os digo. ¿Quién lo dice? Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es ladrón y salteador. ¿Quién dice que es ladrón? Jesús. Y si Jesús lo dice, ¿quién soy yo para contradecirlo? Cuando se convierte en ladrón un creyente o un pastor, cuando invita a los hermanos de la iglesia para predicar y adorar, pero sin consentimiento del pastor, o sea, a espalda del pastor, y luego se queda con ellos. Cuando se convierte en ladrón, recuerde que el ladrón no entra al reino de los cielos. Cuando manipula a los creyentes diciendo que en su iglesia se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios. Les digo que el Espíritu Santo no es propiedad de ninguna iglesia. Cuando se convierte en ladrón, cuando se lo lleva para su iglesia sin consentimiento del pastor, cuando se convierte en ladrones, cuando hacen reuniones ocultas o visitas en las casas de los hermanos sin conocimiento del pastor. Romanos capítulo 15:20 dice la palabra: de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Miren que el apóstol Pablo está diciendo: no vayan a predicar a escondidas del pastor a creyentes de otra iglesia, porque ya ellos tienen su pastor. Predica a aquellos que no conocen de Cristo y que no están congregándose en ninguna iglesia. Tenemos ejemplo. A Jesús no fue a robarle los discípulos a Juan el Bautista, y cuando algunos de ellos vinieron fue por voluntad propia, y ellos decidieron seguir a Cristo, no porque Cristo los sedujo. Si alguien decide congregarse en nuestra iglesia sin que nadie le invite, se recibe y bienvenido es. En Tito capítulo 3, 10, 11, dice así la palabra: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo da una advertencia fuerte contra las personas que producen división, pleito, contaminación espiritual dentro del pueblo de Dios, actitud que rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Personas que enfrenten hermanos entre sí, que los pongan en disputas, cuestionan toda autoridad, generan desorden y dañan la comunión espiritual de la iglesia. La división es peligrosa porque destruyen familias, ministerios, amistades, congregaciones enteras. Satanás sabe que una iglesia dividida pierde la fuerza espiritual. Hechos 20, versículo 29-30. Porque yo sé que después de mi partida entran en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Pablo está advirtiendo lo peligroso espirituales que enfrentaría la iglesia después de su partida, donde entran lobos rapaces en medio de ellos. Pablo lo compara a ciertos maestros y líderes corruptos con lobos rapaces. Un lobo ataca, destruye y dispersa y devora las ovejas. Pablo los llama lobos rapaces porque vienen con intención de aprovecharse del rebaño, manipulando, engañándolos, explotándolos, controlándolos o desviándolos
a las personas de la verdad. No buscan servir, buscan beneficio personal. Y el apóstol Pablo dice, entrarán en medio de nosotros. Quiere decir que muchas veces los ataques espirituales surgen dentro del mismo ambiente de la iglesia. También Pablo advierte que no perdonarán al rebaño. Esto significa que no tendrán compasión espiritual, los cuales son ministros que hieren personas, destruyen la fe, manipulan emocionalmente y usan la autoridad para beneficio propio. El apóstol Pablo advierte que algunos saldrán dentro de la misma iglesia, personas conocidas, líderes cercanos, gente que aparentemente estaban firmes, pero cuyo corazón terminaría desviándose. Miremos lo que dijimos de Tito 3, versículos 10 y 11. Causar división implica formar grupos dentro de la iglesia, como lo dice aquí en Hechos. Hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, que forman grupos dentro de la iglesia para jalar personas tras sí, o sea, llevarse a los creyentes, romper la unidad de la iglesia. Note la frase, arrastrar así a los discípulos. Se están llevando las personas tras ellos. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Pablo advierte sobre las causas, sobre los que causan divisiones y tropiezo. Observa el método. Llega con palabras suaves, seduciendo emocionalmente a los creyentes y ganándose el corazón de ellos. Pablo dice, no sean ingenuos espiritualmente, observen cuidadosamente, sepan discernir, sepan identificarlo, ya que causan divisiones, separan a los hermanos, crean bandos y destruyen la unidad espiritual de la iglesia con falsas enseñanzas que no edifican, sino que dañan todo mensaje, que distorsiona el evangelio, que contradice la palabra, rechazando a Cristo. Esto enseña algo poderoso. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. El creyente debe comparar toda enseñanza con las escrituras. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Pablo habla de los falsos pastores y apóstoles, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. No llegan diciendo, voy a dividir la iglesia. Un falso pastor o apóstol aparenta unción, habla como espiritual, buscan influencia, pero no representan el corazón de Cristo. No todo el que usa un título espiritual fue levantado por Dios, y usan el evangelio para beneficio personal. Segunda de Samuel 15, versículos 4 y 6. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito, negocios, que yo les haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba el corazón de los de Israel. Miramos que Absalón manipulaba emocionalmente a las personas para ganarse su apoyo, la confianza, la lealtad, los sentimientos del pueblo, y después usarla en su rebelión contra su padre David. ¿Cómo lo usaba Absalón? Los saludaba con amabilidad y los besaba. Criticaba indirectamente al gobierno de David y le hacía sentir que él sería mejor líder. Decía prácticamente, si yo gobernaba, yo sí les haré justicia. Hemos predicado, ahora vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús,
Hoy vengo delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú eres digno de gobernar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. No permitas que nuestro corazón sea robado por la rebelión, el engaño, la manipulación y la palabra suave que apartan tu verdad. Danos discernimiento espiritual para identificar toda influencia que quiere alejarnos de tu voluntad. Señor, ayúdanos a apartarnos de toda persona que cause división, tropiezo. No permitas que participemos en chisme, contienda, que destruya la unidad del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Declaramos que ningún lobo rapaz destruirá el rebaño que tú compraste con tu sangre. Danos discernimiento para reconocer a quienes buscan arrastrar discípulos tras sí mismo y no hacia Cristo. Señor, guarda tu iglesia de falsos ministros, de obreros fraudulentos y de todo espíritu engañador, que no seamos movidos por apariencias emocionales ni carisma humano, sino por la verdad de tu palabra y la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, danos ojos espirituales abiertos para discernir cuando Satanás quiere disfrazarse como ángel de luz, que ninguna mentira disfrazada de verdad tenga acceso a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestra congregación. En el nombre de Jesús, reprendemos toda división, cancelamos toda manipulación, quebrantamiento, toda conspiración del enemigo y declaramos destruida toda obra de confusión espiritual. Que jamás seamos usados para dividir, sino para edificar, jamás para destruir, sino para restaurar, jamás para apartar personas de ti, sino para llevarla a tus pies. Si en algún momento hemos abierto puerta al orgullo, a la rebelión, a la crítica o a la murmuración, hoy nos arrepentimos delante de tu presencia. Lava nuestro corazón con la sangre de Cristo y renueva nuestro espíritu. Padre, establece una unidad verdadera en tu pueblo, que toda obra de las tinieblas retroceda y que solamente tu luz permanezca. Declaramos que Jesús es Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos predicado, hemos orado. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Seguimos en la próxima edición, en la misma sintonía. Bendiciones para todos.